que previo pero cercano a la Revolución Francesa existía un sector mayoritario de juristas, de ciudadanos, que veían cómo el poder absoluto, obviamente representado por el monarca, detentaba ese poder y lo ejercía irrestrictamente en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Dictaba leyes, dictaba decretos, administraba la cosa pública, detentaba el control de la justicia, ordenaba incluso en el campo militar, en el campo de batalla, e incluso incidía en los temas religiosos. Esa concentración de poder fue precisamente la que fue originando la insatisfacción colectiva que erosionó los cimientos de la convivencia social de la época, dando paso a nuevas teorías. Estas nuevas teorías son las que ustedes perfectamente conocen como la teoría del Estado moderno y además como un gran pilar fundamental de esta teoría, la teoría de la separación de los poderes. La Revolución Francesa entonces instituye un cambio drástico en el modelo de convivencia sociopolítica de esa época, que pasa de ser, de una forma intempestiva, no lo podemos negar, pero inevitable, de una monarquía absoluta a un Estado o una república construida sobre la base de la teoría del Estado y además, como ya les mencionaba, de la teoría de la separación de los poderes. A grandes rasgos, los postulados esenciales de esta teoría pretendieron que el poder unitario, el poder absoluto, digámoslo, se separara en tres órganos, garantizando la subsistencia de esa separación por medio de ¿qué? Por medio de la fijación de ciertos marcos de atribuciones y facultades diferenciadas, expresamente conferidas a cada uno, de manera que estos se controlaran entre sí mutuamente. En lo que la doctrina se conoce como la teoría de los pesos y contrapesos, esta es la teoría de Montesquieu de los pesos y contrapesos, que también era llamada, digamos, en su versión anglosajona, como los checks and balances. Mediante esta atribución, estoy haciendo un recorrido, digamos, de cómo va evolucionando el tema del poder absoluto versus la teoría del Estado y esta separación de funciones. Pero mediante esta atribución de funciones diferenciadas, la teoría intentó inducir a que los órganos colaboraran entre sí y a la vez a prevenir que el poder se convirtiera otra vez en un poder absoluto, en un poder supremo. Es decir, impedir que nuevamente el poder se detentara en una sola mano. Sin embargo, a razón de cierre del sistema de pesos y contrapesos, aparece en la escena moderna, en la escena histórica moderna, un nuevo actor orgánico que vendría a controlar el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por la ley suprema a estos tres órganos del Estado. Y este ente, órgano, o como le quieran denominar, en la teoría se denominaba Tribunal Constitucional, Sala Constitucional, Consejo Constitucional, de conformidad con su ubicación geográfica y de conformidad con la necesidad en cuanto a los límites que se establecían para cada uno de ellos. Téngase presente una cosa: la sumatoria de estas tres atribuciones o potestades conferidas a estos tres órganos del Estado, es decir, un tercio a cada uno de estos, si lo queremos ver desde el punto de vista estadístico, un tercio del poder a cada uno de estos órganos del Estado. Si sumamos esos tercios, nos da otra vez la mala ecuación de una concentración del poder. Y ojo, el poder es uno, el poder es uno, es singular, el poder siempre va a ser uno. Lo que se intenta con la teoría es tratar de controlar ese poder. Pero ¿cómo lo intenta controlar la teoría? A través de la separación por la vía de la asignación funcional. Ahora bien, desde esa perspectiva cabe preguntarse algo. ¿Existe un único ente al que la ley suprema le confiere potestad de control sobre el ejercicio de las facultades y atribuciones de los tres órganos tradicionales del Estado? Y una primera conclusión es que el control del poder, originariamente entregado a tres, vuelve a manos de un ente, pero con un nombre distinto al de monarquía absoluta. Es decir, si existe originariamente en la teoría de la separación del poder una separación
de un tercio del poder, pero resulta que en la escena jurídica política aparece otro ente que va a controlar esos tercios, estamos poniendo en manos de ese tribunal la facultad para controlar a todo el poder. Y ese es un tema teórico que hoy por hoy cuesta explicarlo en la realidad jurídica nacional de El Salvador. Primera interrogante: ¿quién controla a quien controla el poder? Algunos dicen que no se puede controlar ese controlador, porque como es el cierre del sistema jurídico-político constitucional, no se puede controlar. Eso es falso. Eso es falso. ¿Acaso la teoría del Estado, junto con la separación del poder, no ha logrado en definitiva separarlo, o limitarlo, o controlarlo? Estamos en presencia de un órgano de jerarquía superior dentro de la estructura del Estado al cual pertenece. ¿Nos vamos a casar con algo de esa naturaleza? Y de serlo, que a mi juicio no lo es, estaría fuera del control de los otros órganos. ¿No es acaso eso lo que intenta precisamente romper la teoría de la separación del poder, impedir que precisamente el poder se concentrara en un solo órgano que controla a los tres? Sin prejuicio de lo que ustedes puedan concluir, yo no quiero concluir, ustedes sabrán con su preparación técnica qué será lo mejor, qué será lo correcto. Sin perjuicio de que ustedes se respondan esas interrogantes, mi opinión es que los postulados teóricos no han fracasado, pero lo que falla en la práctica es la manipulación a conveniencia y beneficio de ese poder. Creo firmemente, uno, que la insuficiencia de la claridad de la definición de esos límites, la falta de demarcación de los postulados constitucionales y la falta de actualización de los pesos y contrapesos al poder que ya mencionaba el doctor, son los que hacen que una sola autoridad logre controlar todo el poder, como parece que está ocurriendo en este país. ¿Quién dice o a dónde dice que no se pueden imponer límites constitucionales? Eso sí, ¿quién dice que no se pueden imponer límites constitucionales al azar de lo constitucional? En otros países tenemos límites al Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional francés único y exclusivamente conoce a priori. Bueno, ahora tiene una facultad de conocer a posteriori, pero antes no lo tenía. Es decir, hay límites, perfectamente se pueden establecer límites. En España, gran referente de El Salvador, hay límites, hay un catálogo definido que se puede, digamos que el Tribunal Constitucional está constreñido a única y exclusivamente ceñirse, creo que al 53, 58, 2 o 3 de la Constitución española. Chile tiene controles preventivos y hasta ahí está limitado. Tiene control preventivo y también tiene ahora un control represivo, pero limitado también. Es decir, se puede perfectamente imponer límites a los tribunales constitucionales por la vía de la Constitución, eso sí está muy claro. A esto adicionémosle una tesis interesantísima que están utilizando los tribunales constitucionales hoy en día. Están utilizando una tesis, una hipótesis más que una tesis, que se llama, bueno, o que ellos piensan, bueno, y está bien, yo no digo que esté mala, pero una tesis de los tribunales constitucionales que cada vez tienen que haber menos zonas exentas de control. Me parece perfecto, pero que esas zonas exentas de control está bien, pero dentro de los límites que establezca la Constitución. Es que la Constitución es un límite en sí. Está bien que existan menos zonas exentas de control a los poderes públicos, pero dentro de los límites que establece la Constitución. Como ya les decía, la teoría no solo afirma que es posible imponer esos límites, sino que es absolutamente necesario. En un Estado constitucional y democrático de derecho, todos y absolutamente todos estamos sometidos a la Constitución y a las leyes, dictadas conforme a ella, por supuesto, sin excepción. Considerar lo contrario es negar el funcionamiento de subsistencia de la propia teoría de la cual forma parte nuestro sistema jurídico-político. Estamos hablando de negar prácticamente la separación del poder y negar la teoría del Estado. En mi opinión, que podemos discutir largamente, digamos, sobre un tema como este, creo que la idea principal de la Revolución Francesa fue precisamente lograr el sometimiento
total del Estado y de los ciudadanos a los particulares y al imperio de la ley. Entiéndase por ley a la Constitución y a la ley dictada conforme a ella. Si es así, cualquier poder que se trate está sometido a la Constitución sin excepción alguna. Sin excepción alguna. ¿Y saben por qué? Porque los esquemas de poder tienden inevitablemente a acumular cada vez más poder. Y eso es algo que realmente no podemos consentir y tenemos que proscribir a toda costa. En conclusión, sobre esta parte estrictamente teórica, digamos, de un lapsus teórico que he tenido en relación con la propia teoría y la práctica de la jurisdicción constitucional en este país, creo que todo el poder debe estar sometido a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. La limitación del poder es por contrapartida al absolutismo, a los regímenes absolutistas, la esencia misma del sistema republicano. Y este Estado, nuestro Estado, no puede ser la excepción. Dicho esto, y digamos conservando por algunos minutos estos antecedentes del lapsus teórico a manera de prólogo, surge ya una tesis propia, ya no teórica sino práctica, de la realidad jurídica salvadoreña, en la que para nuestra desventura intervienen dos grandes actores políticos. Por un lado, el legislador ordinario, quien utilizando una estrategia legal pretendiendo agenciarse alguna victoria en el tema, permite introducir en la legislación ordinaria una categoría no autorizada por la Constitución y por el Constituyente de 1983. Y por otro lado, el otro gran protagonista es la Sala de lo Constitucional, que valiéndose de su poder de iniciativa, su poder de ingenio, utiliza este nuevo elemento jurídico conferido, al cual ya voy a entrar en materia, utiliza este nuevo elemento a conveniencia y a provecho en contra de los opositores de su agenda particular. Quizás les suena familiar este caso con la famosa, bueno, yo le encontré un símil con la famosa obra de Homero, la Odisea, porque al igual que en ella, se introduce un elemento extraño en un lugar determinado del que el otro toma ventaja. He aprovechado esta similitud para llamar a esta reforma legal que ahora les voy a enunciar, la he denominado el caballo de Troya de la jurisdicción constitucional salvadoreña. Para ubicarles en contexto de los protagonistas, los troyanos son el legislador ordinario, porque al introducir esta reforma creen haber ganado o conseguido algo. Y los griegos dentro del caballo de Troya serían la Sala de lo Constitucional, que utilizan el artilugio construido para su propio beneficio y para su propio provecho. Como ya lo dijimos antes, todos los poderes públicos en un esquema democrático y al abrigo de la teoría del Estado, de la teoría de la separación del poder, son poderes con atribuciones limitadas. En estas incluimos a todos los poderes públicos, entre ellas las salas, los tribunales constitucionales, los entes públicos, los particulares, etc. No podemos ni siquiera, bueno, al menos yo no puedo concebir, desde el punto de vista, y la teoría tampoco, no podemos conseguir ni imaginar siquiera la posibilidad de que algunos de ellos no posean ningún tipo de pesos ni contrapesos. En definitiva, que no posean límites. En nuestro caso, en realidad, una herramienta que ha servido de una verdadera catapulta para mutilar algunas manifestaciones de la independencia judicial, es la alteración y la mutación de lo que ha sufrido la figura de la inaplicabilidad del artículo 185 de la Constitución. Y lo ha sido mediante una figura ilegítima, que fue una reforma que se realizó en agosto de 2006 a la Ley de Procedimientos Constitucionales, sobre su limitado y definido campo de acción. La inaplicabilidad está definida expresamente en la Constitución, con ciertos objetos de control expresamente definidos en la ley, en la Constitución, y bajo ciertos supuestos, es decir, bajo ciertos límites. Pero resulta que la Ley de Procedimientos Constitucionales, la reforma de 2006, además de ampliar el espectro de los presupuestos de procedencia, amplía también los objetos de control por la vía de la inaplicabilidad. Veamos la figura de la inaplicabilidad reformada, pero bajo dos perspectivas negativas, porque sí tiene dos perspectivas negativas. La segunda va a ser un poco más grave. Esta que les digo es
menos grave, pero no por ello importante.